¿Cómo estás, profesor? Buena, ¿cómo estamos? ¿Bien y tú? Bien, bien, bueno, bien dentro de todo en realidad, pero al menos aquí en casa estamos bien. Jaime Baza, profesor de Derecho Constitucional. Oye, cuando leí tu cantidad de títulos me sentía pero un pobre, weón. Estudié actuación en la Universidad No, de pero Chile, pega con eso nomás, pues, estamos. pega nomás. Profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad del Paraíso, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso, abogado de la Universidad Católica de Chile, investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad de la Universidad de Valparaíso y un montón de cosas más. Bienvenido a ¿Para dónde vamos? Y autor del libro Chile decide por una nueva constitución. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Oye, nada, yo también debería partir primero agradeciendo la invitación. Partimos como muy en buena onda. Sí, calentando motores para que se vayan sumando. Eso. No, mira, muchas gracias por la invitación. Yo creo que eh, uno de los resultados como interesantes de la revuelta popular que empieza en octubre es que muchos como actores y sectores sociales distintos empiezan a conversar, a dialogar, y uno de esos sectores es la academia. Yo creo que, sobre todo la academia del derecho, que creo que por fin como que se abre un poco más al mundo real, entre comillas. Y en ese sentido, nada, me siento muy, muy privilegiado y muy contento de estar acá contigo, de tener este tipo de conversaciones, No, porque para mí un honor. Imagínate el placer de tener una especie como de clase privada con todas las personas que me están acompañando para poder hacer todas las preguntas, que son muchas y que hay muchas inquietudes. Pero yo te quiero hacer una que es la principal, la primera. ¿Para dónde vamos? Yo sé que ahí estado en cuarentena, pero ¿para dónde te gustaría ir si yo te pasara a buscar? Me voy a Valparaíso y te paso a buscar y nos vamos a dónde. Ese lugar que hay dejado de ver esta última semana, estos últimos meses. mira, a mí me gusta mucho el mar, entre otras cosas porque soy de Santiago, viví toda mi vida en Santiago sin ver el horizonte despejado, y vivir aquí en el mar es realmente no sé, un privilegio bien impresionante. Pero Sí. cuando salgo, me gusta más, curiosamente, irme al interior, ir a recorrer, no sé, ¿Algún Olmué. lugar específico que te guste mucho? ¿Olmué? Olmué, por ejemplo, me gusta mucho. Tengo buenos amigos por allá, hemos hecho buenos asados, buenas fiestocas. Es un lugar muy, muy Buenísimo. entretenido. Bien Vamos a cercano un Olmué, poco po. también. Vamos, excelente. Oye, partamos entonces. Te quiero preguntar, ¿cómo te relacionaste con el tema de la nueva constitución? ¿Desde cuándo? Yo sé que desde 2013 está tu relación directa con el AC, ¿no? Marca tu voto y todo eso. ¿Está la Sí, familia por ahí? ¿Están tus sí, hijos? sí, está mi compañero por ahí ¡Saludos! dando vueltas y la hija. Bueno, gracias. Pero ¿desde cuándo que partió tu relación? Porque me imagino que en algún momento tú dijiste, oye, parece que esta cuestión hay que entrar a picar y hay que cambiar esta constitución, hay que trabajar en ella. ¿Cuándo entraste a la universidad? ¿Cuándo empezaste a trabajar directamente relacionado con el tema? Sí, mira, es un poco raro, porque eh, cuando yo empecé a hacer el doctorado, hace, no sé, 14 años, 16 años, no sé, eh, y le conté un poco mi proyecto de investigación a mi director de tesis. Yo iba con ¿Cuál la idea era de, ese proyecto? la idea mía era trabajar los derechos sociales, Perfecto. que para mí eran como la gran piedra en el zapato que tenía el sistema constitucional chileno. Y cuando empieza a mostrar un poco la idea al profe, que era un profe de España, el compadre no podía entender que nosotros todavía tuviéramos la constitución de Pinochet. Esto fue el año 2004, Claro. ¿cachai? Entonces, tratando de explicarle cómo había sido nuestra historia política,
y cómo era que nuestro sistema institucional funcionaba con una constitución redactada en dictadura, terminé escribiendo una tesis sobre la constitución y no sobre los derechos sociales. ¿Cachai? Perfecto. Y ahí empezó como a trabajar el rollo más en serio, ¿verdad? Más allá de la molestia política, en torno a la necesidad de pensar el ordenamiento constitucional desde una perspectiva más bien democrática, ¿cachai? Y nada, pues después lo que terminó pasando es que el estallido, esta revuelta popular, me pilló trabajando en estos temas, en temas de poder constituyente, de derechos fundamentales principalmente, sobre todo los derechos fundamentales de los grupos más postergados, migrantes, trabajadores, qué sé yo. Así que nada, como que se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. ¿Y cuál fue el resultado de esa tesis, de esa investigación? ¿Pudiste responderle a tu amigo por qué hemos podido vivir con la Constitución de Pinochet? Claro, en esa primera etapa yo lo que hice fue tratar de hacer un paralelo para mostrar cómo es que esta Constitución se separa tanto del modelo como, entre comillas, ideal, democrático. Y después con el tiempo empezaron a aflorar, diría yo, otras claves con las cuales entender el fenómeno. Y claro, lo que uno termina como dándose de golpes contra la evidencia, en el sentido de que lo que hay detrás de esto no es necesariamente definiciones ideológicas o defensas de un modelo teórico. Lo que hay detrás de esto son intereses económicos puros y duros. Aquí hay un grupo muy importante, muy pequeño pero muy importante, que maneja una cantidad de riqueza muy significativa. Parte muy importante de esa riqueza se genera y se financia con fondos estatales, que son los que van destinados a subsidiar a las forestales, a financiar la educación, a financiar la salud. Y para todos esos sectores, mantener el orden actual es clave para mantener sus privilegios. Porque además se instaló como una forma de ver el mundo, de construir el mundo y de estar que era incuestionable. O sea, nosotros en el 90 no nos atrevíamos ni siquiera a pensar que era posible repensar la estructura de los poderes en nuestro país. Claro. Eso empieza a pasar muy posterior. Lo que se intentó hacer era arreglar, reformar pequeñas cosas por aquí y por allá, pero cambiar la Constitución era algo que sucedió aún mucho después. En el 2010, 2013, cuando viene el periodo de Bachelet, empieza a aparecer este como experimento de una nueva Constitución que además no le fue bien. ¿Por qué tú crees que ese experimento se aborta o se frustra en el camino? Es súper obvia la pregunta, pero debe existir una... No, lo que pasa es que, mira, hay una historia de la demanda constituyente que es bien compleja a lo largo de Chile, o sea, a lo largo de la historia reciente, que yo diría que más o menos empieza con el caupolicanazo en agosto del año 80, con el discurso de Frei Montalva, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que una de las etapas más complejas es precisamente el experimento constituyente de Bachelet. Yo diría que el gran problema que tuvo Bachelet fue no solamente el fuego enemigo de la derecha que no quería cambiar la Constitución, sino principalmente el fuego amigo de dentro del gobierno. Desde el Ministerio del Interior, el ministro Burgos, hubo distintos actores que estuvieron permanentemente torpedeando la demanda constituyente. Te acuerdas que en esa época tenía una bancada transversal organizada por la Asamblea Constituyente en la Cámara de Diputados, con distintos actores, desde la democracia cristiana, desde Renovación Nacional, para ser honesto, hasta la izquierda. Y ese experimento fracasó finalmente porque no logró tener el apoyo interno suficiente. Ahora, igualmente... Eso es porque, perdón, profesor, ¿sí? Esos políticos es porque están vinculados también a la misma dialéctica que hace que funcione la Constitución. Digo, sus propios intereses están vinculados y están en juego, ¿no? Sí, yo creo que hay dos tipos de respuestas, o hay dos tipos de grupos. Porque yo creo que en la concertación hay sectores políticos que comparten el proyecto político de la dictadura. Esto no significa que
que tengan las manos manchadas con sangre o que hayan participado en la represión o la violación de derechos humanos. Hay sectores de la concertación que comparten el proyecto político de la dictadura. Y al mismo tiempo hay otro grupo que de repente se superponen unos con otros, que si bien no comparte el proyecto político de la dictadura, se ha visto directamente favorecido, incluso enriquecido por ese proyecto. Entonces hay toda una trenza ahí de relaciones de poder muy duras, donde hay actores de la vieja concertación que nunca quisieron cambiar el modelo, en parte porque les gustaba, digamos, ideológicamente, pero en parte también porque les favorecía económicamente. Entonces eso echó por tierra todas las posibilidades de reforma. Y cuando viene, Jaime, este movimiento de octubre, ¿a ti inmediatamente se te aparece que la salida a todo esto es darle fuerte con una nueva constitución? ¿Que se instale esa idea? ¿Se te apareció como la posibilidad de salida? Sí, mira, no inmediatamente, porque igual ese viernes 18 estábamos todos un poco sobrepasados. Pero, por ejemplo, yo la primera intervención pública que tengo es el martes o miércoles después del estallido en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cuando se analiza esto del estado de sitio. Y después de eso voy a un ¿Esa fue la famosa vez de ir sin corbata? No, esa fue el 2018, fue el año anterior. Fue antes. Sí, fue el año anterior. Y después de eso fui a un seminario, un conversatorio que organizaron estos cabros y cabras del coloquio de perros, que se juntan ahí detrás del GAM en Santiago. Con Busoni. Sí, y ahí solté por primera vez el rollo de que la gran demanda que hay detrás de todo el estallido social es una demanda por una nueva constitución, pero no en el sentido de una nueva constitución jurídica, no en el sentido de redactar una nueva norma jurídica, sino en el sentido de que era necesaria una nueva estructura para nuestras relaciones de poder. Porque hay una cuestión de poder político, que es la que atraviesa nuestras vidas, que es la que de repente no vemos suficientemente, pero que es la que explica que la educación, por ejemplo, sea tan segregada, que las ciudades sean tan segregadas, que tengamos sistemas de salud para ricos y para pobres, que tengamos zonas de sacrificio, ¿verdad? Todas esas cuestiones son relaciones de poder. Y como las constituciones regulan el ejercicio del poder, cambiar esa estructura de poder supone cambiar la constitución. ¿Cachai? Claro. Y de esta experiencia, de lo vivido, me imagino que pasaste y viviste por muchas cosas. Yo sé que participaste activamente de un montón de encuentros, conversatorios, cabildos. ¿Aparece la idea del libro? Para los que no lo conocen, no lo han leído aún, se lo recomiendo muchísimo. En todas sus librerías de barrio, bueno, ahora lo pueden pedir online. Sí. Mira, lo que pasa es que lo del libro es interesante porque si bien estos son temas que yo venía trabajando de antes, hay muchas ideas que yo de alguna manera como que testeo en estas asambleas, en estos cabildos, y además el libro también recoge muchas ideas que fueron conversadas en los cabildos. Entonces, el libro fue pensado como una especie de devolución, como una especie como de diálogo. ¿Ah? Así se siente. Como ya, que bueno, percibiste lo que estaba pasando y que también había mucha desinformación, me imagino, al respecto, ¿no? Claro, y tratar de poner un poco a disposición del proceso, del pueblo, de la gente, de las asambleas, no sé, da lo mismo, de quien sea, una forma de entender la realidad que yo creo que ha estado muy capturada por el mundo del derecho, ha estado muy encerrada en la Torre de Marfil, que son las universidades, pero que debería estar a disposición de los protagonistas de la historia, porque son los protagonistas del poder popular, las personas que ejercemos derechos fundamentales, ¿verdad? Y a mí me parecía que era importante como hacer esa devolución, entre comillas. Por eso el libro sale en una editorial tan masiva, ¿verdad? Planeta, y no en una editorial académica. Chile Decide. Chile Decide. ¿Y qué te pasa cuando estás en mitad de noviembre y aparece este acuerdo del 15 de noviembre? ¿Era un escenario que era esperado? ¿Te sorprendió? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué te pasó? Mira, yo me acuerdo muy bien de esa semana, porque fue una semana muy dura. Yo el lunes
11 y martes 12 estuve en No, Antofagasta. fue heavy, nos deslizaron por ahí Bueno, entre el fue lunes y el terrible. martes como nosotros podemos usar la fuerza, ¿te acordáis? Exactamente. En Eso fue el martes en la Piñera. noche. Eso fue el martes en la noche. Mira, yo el lunes di una charla en una asamblea en Antofagasta y el martes tenía que volar de Antofagasta a Santiago y atravesar Antofagasta fue terrible, fue una odisea, puta, barricada, lleno de Mm. milico en todos lados, el aeropuerto prácticamente sitiado. Y después llegar del aeropuerto hasta el lugar donde me estaba alojando en Santiago, que más encima era cerca de la Plaza Dignidad, de la Plaza Italia, también fue muy duro. O sea, eh, sentimos miedo. En pasajes importantes del trayecto, Mm. desde Pudahuel hasta Santiago Centro, sentimos miedo. Eh, yo creo que ahí, ese martes 12 como que se toca un punto de no retorno, de inflexión. Ahora, la respuesta a mí me sorprendió en el sentido de que yo nunca esperé, nunca pensé que iba a haber a los sectores que redactaron la Constitución entregándola. Mm. ¿Cachai? Claro. Porque si bien es cierto que fue un acuerdo que tiene muchas cuestiones que se le pueden objetar, Que dejó eh, básicamente a la gente afuera, ¿no? Que es exactamente, o sea, lo que más se le saca en cara, ¿no? exactamente, que fue un acuerdo que se hizo en el Congreso, muy en clave representativa, cuando la representación está en crisis, ¿verdad? Que yo creo que ese es el gran problema del acuerdo, eh, pero que, sin perjuicio que tiene aspectos negativos, tiene también algunas cuestiones interesantes. La primera, yo creo que es la más significativa de todas, que es la que marca un quiebre con la historia política más reciente, es precisamente el hecho de que, sobre todo la Unión Demócrata Independiente, entregue la Constitución redactada por su fundador. Yo creo que esa cuestión es muy potente políticamente, pero también simbólicamente. Que les Y pesa lo hasta otro el que día de hoy. les pesa, yo creo que están muy arrepentidos. Sí, po. Sí, Yo creo que están claro. muy arrepentidos. Y lo otro que yo creo que es muy interesante y que es de alguna manera el desafío que nos corresponde asumir a nosotros, a nosotras ahora, es que las llaves ahora las tenemos del lado de acá. ¿Cachai? Mm. La llave no está plenamente dispuesta para nosotros, para nosotras. Esto no va a ser fácil. Está lleno de trampas y de piedras el camino. Pero tenemos plebiscito en octubre, que yo creo que es una cuestión importante. Vamos a tener la posibilidad de elegir una asamblea constituyente que tiene otro nombre, pero que va a ser paritaria, con escaños reservados, ¿verdad? Etcétera. Está Y bien vamos a poder. positivo, Jaime, ¿eh? Es que, ¿sabes Está qué? positivo. Está tan duro todo. Lo que pasa es que yo creo que. Mira, más que ser optimista o pesimista, yo creo que la clave está en ver cuál es el espacio que podemos usar nosotros efectivamente. ¿Cachai? Este acuerdo se parece mucho al acuerdo del 88-89. Se Mm. parece mucho, pero no El es acuerdo, estamos exactamente hablando igual. del 15 de noviembre, no del acuerdo Sí, que se está llamando durante esta semana. no, Un claro, nuevo acuerdo el por acuerdo la por la nueva nueva constitución. constitución, claro, el acuerdo por la nueva constitución se parece mucho al acuerdo constitucional de 1988 después del plebiscito del 5 de octubre. Se parece mucho, pero al mismo tiempo es distinto, porque en el acuerdo del 88-89, quien tomaba la decisión finalmente era la clase política con Augusto Pinochet en la comandancia en jefe del ejército. En el acuerdo del 15 de noviembre, si nosotros queremos y nos tomamos este espacio de participación en serio, los que vamos a decidir vamos a ser nosotros, vamos a ser nosotras. Esto va a estar en permanente tensión con la clase política, obviamente, porque la clase política no quiere los cambios que queremos nosotros, no queremos lo mismo, Claro. pero a mí sí me parece que con todas las dificultades y con todas las debilidades que tiene el acuerdo, que las tiene, hay un margen importante para que en esta oportunidad nosotros tengamos un protagonismo mayor. Ahora, no se trata de decir, estamos listos, hay acuerdo, vámonos para la casa, porque aquí yo creo que hay un desafío de participación política, de recuperación de los espacios públicos, de superación, por ejemplo, de la impunidad en materia de violación de los derechos humanos, que depende, diría yo, principalmente de nosotros.
participar en el plebiscito, participar en la elección constituyente, fiscalizar a los constituyentes para que tomen decisiones de acuerdo a nuestros deseos, ¿verdad? A nuestro mandato, pero luego seguir movilizados. O sea, una vez que está aprobada la nueva Constitución, hay un espacio de poder político que nosotros hemos recuperado y que debiéramos seguir ocupando. Yo creo que el principal problema que tiene el acuerdo es que nosotros entendamos que ya se dio todo lo que se podía dar. El sistema ya dio lo que podía dar. Y yo creo que es un error entenderlo así. El sistema político dio lo que podía dar. Era muy difícil pedirle más, pero ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Ahora depende de nosotros. Y yo creo que eso es una invitación que al menos a mí me da más esperanza que pesimismo. ¿Y tú crees que nos podamos poner de acuerdo si aún ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo con respecto a una nueva constitución? Hay un sector tremendo, yo los veo que están apareciendo acá porque aparecen como medio tarde, nunca llegan a las 8, pero unos bots que empiezan a poner rechazo. Como si no nos hemos puesto de acuerdo en que necesitamos una nueva constitución, sobre todo en el contexto que nos está viviendo, que estamos viendo hoy día. ¿Veis la posibilidad concreta de que podamos ponernos de acuerdo en temas, por ejemplo, educación, seguridad social, claro, que son temas muy complejos y que, bueno, y viene todo el rollo de la hoja en blanco, de los 2/3, ¿no? Que hay mucha desinformación también al respecto. Sí, no, hay mucha desinformación, hay mucha manipulación también de la información. Aprovechada por los chalper y por todas las personas para decir, no, lo que hay que hacer es reformar. Si usted, señora, cuando vaya a comprar el pan, la Constitución no le importa nada. Si nosotros vamos a bajar el precio, ¿no? Mira, yo creo que hay un desafío súper potente detrás de la pregunta. Yo lo primero que diría es que estamos obligadas a ponernos de acuerdo. O sea, el trance histórico que estamos viviendo es tan importante, va a ser tan nuclear para la historia de la República lo que está ocurriendo ahora, que a mí me parece que estamos obligadas a construir esos acuerdos. Ahora, yo creo que la clave está en entender qué tipo de acuerdo se necesita consagrar en una constitución, ¿cachai? Y lo voy a explicar al revés. Lo voy a explicar perfecto, pensando en qué es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debiéramos hacer? Lo que hizo Jaime Guzmán con la Constitución del 80. Cerrarla. Cuando Guzmán, cerrarla. Exactamente. Lo que hace Guzmán es identificar los principales conflictos políticos de la sociedad, conflictos que él tenía muy frescos porque los venía sufriendo luego de la Unidad Popular y del gobierno de Frei Montalva, y tratar de anular el conflicto. ¿Cachai? Anular esa diferencia constitutiva de la democracia, de la sociedad democrática, y alinear la Constitución con una de las opciones en conflicto, anulando la posibilidad de que la otra se manifieste. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día en la Constitución del 80 es una Constitución militante. Es una Constitución que piensa el Estado en clave subsidiaria y que no concibe una alternativa. El Estado es subsidiario y ya está. Piensa la actividad económica en clave neoliberal y no es posible concebir ninguna alternativa. Piensa los derechos sociales en clave mercantilizada, AFP, salud, educación, y no hay forma de pensar una alternativa. Porque lo que hace la Constitución del 80 es cerrar el campo de posibilidades para que la democracia libremente delibere a partir de los marcos que tenemos en común. Entonces lo que tenemos que pensar... Y que nos va dando el contexto, porque pensar en la sociedad que estamos viviendo hoy no es lo mismo con respecto a la década del 90 o del 80. O sea, ese es el juego y la libertad que tiene que tener el legislador para poder adecuar las distintas leyes y los marcos, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay una tensión que es muy interesante entre Constitución y ley. Lo que trató de hacer la Constitución del 80 fue imponerse no solamente por sobre la ley, en el sentido de que la Constitución es más importante que la ley, sino que imponerse en el sentido de que le impide a la ley regular materias que son fundamentales para nuestra convivencia, le impide cambiar la forma en que la Constitución las regula. Y el problema de eso es que terminamos con una Constitución muy militante, sobre todo en materia de derechos fundamentales,
que anula las diferencias que tenemos las personas, los sectores políticos, y nos obliga a vivir bajo una determinada forma de entender la sociedad, que yo creo que es lo que estalla el 18 de octubre. Lo que revienta el 18 de octubre es un sujeto que ha sido concebido por la Constitución como un sujeto neoliberal, como un sujeto de consumo. Y eso revienta. Revienta porque el transporte público nos obliga a desplazarnos durante 2 horas durante el día, porque la salud pública es como es, porque los fondos de pensiones están privatizados, porque no tenemos agua, ¿verdad? Y ahí lo que revienta es ese malestar que hay detrás. Es un malestar que se viene acumulando cotidianamente, día tras día, durante los últimos, no sé, 47 años, pero que se manifiesta, creo yo, con mucha claridad en la forma como ejercemos derechos fundamentales, ¿cachai? Salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, son exactamente como fueron redactados en la Constitución del 80 original. Son cuestiones que ni siquiera han sido reformadas. Entonces, cuando uno piensa en la nueva Constitución, uno debería pensar cómo superamos el hecho de tener una Constitución militante y pensamos en una Constitución compartida, ¿cachai? Una Constitución que reconozca nuestras diferencias, que nos permita convivir desde las diferencias de todo tipo, de género, de raza, de clase, que nos permita convivir desde esas diferencias, de modo tal de que no se anule el conflicto, sino que el conflicto se canalice institucionalmente a través de la política, a través de la deliberación. ¿Cachai? O sea, una constitución militante atenta contra la democracia. O sea, por ningún sentido, por ninguna parte uno debería permitir que una constitución sea militante, hacia el lugar que sea, desde donde sea. Pues lo único que está haciendo es que sí. Pone en riesgo la democracia, ¿no? Yo creo que uno debiera evitar la tentación de caer en una constitución militante, aun cuando fuera de tu militancia. Claro. ¿Cachai? O sea, si yo tuviera, la posibilidad de redactar la constitución yo solo, si yo redactara la constitución para los míos, para mi gente, pucha, el 80% de la población quedaría marginada. Y es ¿Qué es lo que pasa? Ejercicio muy antidemocrático. Exactamente. O sea, esa es la respuesta al miedo de las personas que dicen: yo rechazo una nueva constitución porque van a hacer lo que quieran, y que no se puede. Claro. Simplemente. No se puede si es que uno pretende tener una constitución que sea representativa para todos. Es imposible pensar en una constitución militante, entonces. Es que creo que ahí es clave efectivamente el compromiso democrático, no solamente de nuestros representantes, no solamente de la clase política, sino que también el compromiso democrático nuestro. Lamentablemente la élite chilena, bueno, las élites latinoamericanas en general, claro, han dado muchas muestras de un compromiso democrático más bien débil, pero yo creo que esta es la oportunidad de que el pueblo, ¿verdad?, de que nosotros podamos manifestar ese compromiso, defendiendo un proyecto político, defendiendo las banderas que nos dan identidad, pero reconociendo que hay otras banderas, ¿verdad?, que también coexisten en este espacio y que merecen respeto desde la tolerancia, desde el pluralismo, desde la diversidad que supone la democracia. Y ahí tenemos un desafío súper, súper importante. Me encantó, Jaime, cuando te referí y hablas sobre la mayoría. No lo había visto así, sobre el poder y la fragilidad también de estar sometidos a la mayoría. Es una arma de doble filo también. Me encantó la mirada que tenéis sobre eso. Claro, porque hay una cuestión que es muy nuclear en el derecho constitucional en general, que es la necesidad de proteger a las minorías. ¿Cachai? Se supone que los derechos fundamentales existen principalmente para evitar que las mayorías, sobre todo las mayorías parlamentarias, pasen por encima de las minorías. Pero el problema es que hoy día esa relación entre mayoría y minoría está invertida, porque la Constitución no está pensada para proteger a la mayoría del pueblo, a la mayoría de la población, sino que está pensada para proteger a una minoría muy específica, que no es una minoría subalterna, no es una minoría, digamos, marginal, es la élite. Es la élite económica. Entonces, ahí la Constitución se
se planta, se para en un juego súper diabólico, porque de alguna manera se utiliza el discurso de controlar a las mayorías para que no pasen por encima de las minorías, pero en realidad, en el caso chileno, esas minorías son las más poderosas. Entonces, claro, son 100.000 personas, pero son los dueños del país, ¿cachai? Entonces se da un juego ahí muy raro, muy raro. ¿Y qué opináis de lo que escribió hoy día? No sé si lo alcanzaste a ver, Gonzalo Bacigalupe, sobre que, bueno, escribió una columna muy triste, ¿la leíste? Creo que es La de la segunda, sí, la vi pasar, sí. Muy triste sobre, bueno, sobre todo lo que está pasando, pero lo que más me llamó la atención y lo quería conversar contigo es que dice, no habrá plebiscito. Que la crisis económica y el momento que estamos viviendo va a hacer que la idea, porque además nosotros pensamos después desde octubre en adelante, que abril venía a ser un momento en donde nos íbamos a encontrar y nos íbamos a poner de acuerdo en lo que necesitábamos a futuro, ¿no? Pero viene la pandemia y cambia el escenario, se corre el plebiscito, pero hemos entrado en un nivel de intensidad y de peligrosidad en el cotidiano muchísimo mayor que meses atrás y es probable, yo hoy día no lo había pensado así, pero lo vi escrito ahí, decía, no va a haber plebiscito. ¿Qué opináis al respecto? Mira, en diciembre, enero, cuando me preguntaban por abril, yo decía, mira, falta tanto para abril. No, me preguntaba por la constituyente. Y le decía, mira, falta tanto para abril que primero pasemos a abril y después pensamos en la constituyente. Y resulta que abril nunca llegó. ¿Cachai? Nunca llegó. Yo la verdad que no sé qué es lo que pueda pasar. El manejo institucional de la crisis sanitaria yo creo que es de lo peor que hemos visto en muchos años y ciertamente de los peores manejos que se han visto en otros países. Probablemente solo comparado con Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Y es muy preocupante porque además tenían información por anticipado. O sea, conocían el comportamiento del virus que empezó a fines de diciembre, se supo lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Alemania. O sea, tuvimos por lo menos 2 o 3 semanas de desfase para poder prepararnos, ¿verdad? Y así todo lo hicieron mal. Y el problema es que esa maldad, o sea, haber hecho esa gestión tan mal, va a tener muchos impactos. Va a morir mucha gente. No sabemos ni siquiera cómo se están contando, lamentablemente, esas personas, pero va a morir mucha gente. Y efectivamente la crisis económica va a ser muy profunda. O sea, todo indica que va a ser así. Yo no soy experto, pero todo indica que va a ser así. En ese escenario, yo creo que la reflexión como política debiera estar puesta en este diseño institucional que tenemos hoy día. ¿Nos permite salir de una crisis como esta o no? ¿Cachai? Y ahí yo me atrevería a decir que la respuesta es no, ¿verdad? Y que muy probablemente vamos a necesitar primero un gobierno muy corajudo, ¿verdad?, para impulsar las reformas institucionales que vamos a necesitar y eventualmente en paralelo redactar una nueva constitución para pensar una institucionalidad que esté a la altura de las necesidades que tiene la población. A mí esa es mi preocupación, porque efectivamente es muy sensato, parece muy sensato, posponer cosas urgentes, o sea, posponer cosas importantes para hacernos cargo de lo urgente. Pero también me parece importante considerar que es muy probable que la institucionalidad que tenemos hoy día no dé el ancho para enfrentar los desafíos que supone el estallido social que no ha terminado y la pandemia que se ha subido por encima de esta revuelta popular. Y crisis económica y el proceso que tiene que acompañar al plebiscito, además. Exactamente. Ahora, legalmente se puede hacer. ¿Qué cosa? Decir, ya sabéis que no podemos, la crisis, tenemos que posponerlo, sepamos ya cuándo. ¿Se puede? O sea, se podría, pero para eso necesita una cantidad de votos muy importante en el Congreso Nacional, porque la fecha del plebiscito está en la Constitución. Claro. Entonces no es algo que dependa de la voluntad del presidente solamente. ¿Eso está en el capítulo 15?
En el capítulo Como 15, claro. reformar la Constitución. Claro, exactamente, exactamente. Ahora, lo interesante, lo que te decía, que para ser como honestos con la historia, los momentos en los que los países han reformado sus constituciones, han cambiado su ordenamiento constitucional, han sido precisamente momentos de crisis, ¿verdad? Claro. Donde la crisis es aprovechada precisamente para pensar el diseño institucional que nos permita salir de la crisis, ¿cachai? Porque con un Estado subsidiario, claramente no vamos a salir de la crisis económica en la que vamos a estar. Vamos a necesitar un Estado fuerte, vamos a necesitar probablemente muchos subsidios de cesantía, pero subsidios de cesantía en serio, no 60 lucas, ¿cachai? Claro. Y vamos a necesitar probablemente, no sé, una empresa estatal fuerte que contrate muchas personas, no sé, una empresa constructora estatal, por ejemplo, que contrate muchas personas, como se hizo con la Corfo en la década del 30, y que a partir de ahí impulse la economía con gasto fiscal y con empleo fiscal. Yo no veo muchas alternativas más, y el problema es que ese tipo de diseño no lo permite la actual Constitución. Claro. ¿Qué hemos aprendido de este, o qué deberíamos aprender de este proceso que partió en octubre hasta ahora? Yo creo que lo más importante es que el protagonismo es nuestro. Yo creo que eso es lo más importante. Y no hay que soltarlo. Exactamente, no hay que soltarlo, porque, mira, por distintas razones, y con esto no quiero hacer un juicio moral, solamente lo quiero decir, por distintas razones, después de la dictadura, el pueblo se replegó a sus espacios privados. Nos replegamos en nuestros hogares, a nuestras casas, al trabajo, ¿verdad? Por distintas razones, porque lo habíamos pasado muy mal durante 17 años, por distintas razones. Y lo que terminó pasando es que al replegarnos a los espacios al espacio privado, al desarticular la organización social de base, el espacio público quedó abandonado a la gente que lo ocupó. Y la gente que ocupó ese espacio público lo ocupó principalmente para satisfacer sus propios intereses particulares, principalmente. Y lo que tenemos hoy día es un pueblo que de alguna manera ha despertado, que de alguna manera dijo, yo estoy aquí presente, y se ha, creo yo, levantado para tomarse ese espacio público, para tomarse las plazas, para tomarse las calles, pero también para tomarse la deliberación. Y yo creo que uno de los desafíos, de los desafíos que tenemos que procesar con lo que ha pasado desde octubre, es que el tiempo que sigue deberá ser nuestro, ¿verdad? En nuestro tiempo. La historia, como decía algún presidente, la historia es nuestra, ¿verdad? Y efectivamente la escribimos nosotros, la escribimos nosotras, ¿verdad? Yo creo que ese es el aprendizaje. Por eso te decía yo que, claro, el acuerdo del 15 de noviembre no es de lo mejor. Bueno, obviamente no es de lo mejor. La pregunta es qué es lo que podemos hacer nosotros con eso, ¿cachai? ¿Qué tipo de movilización podemos alcanzar? Y el desafío está efectivamente en no bajar los brazos nunca más. Nunca más. Quería preguntarte, bueno, ya vamos a pasar a las preguntas que nos han mandado, pero quería preguntarte por Defensoría Popular, que lo estuve leyendo ahí, que lo habías planteado en redes, que nos explique un poco sobre eso, que me pareció súper interesante. Mira, hay una institución que tiene un nombre un poquito ciútico, que se llama Ombudsman, que es como el defensor del pueblo. Porque la idea que hay detrás es que necesitamos una institución que asuma la defensa y representación de los derechos de las personas comunes y corrientes, ¿cachai? Así como la Defensoría Laboral, por ejemplo, defiende a los trabajadores, así como la Defensoría de la Niñez defiende a niños, niñas y adolescentes, así como la Defensoría Penal Pública defiende a quienes son imputados por crímenes, etc. Yo creo que es importante tener un aparato estatal que vele por la protección del interés público que hay en el ejercicio de los derechos fundamentales. Porque hoy día, en la Constitución del 80, el sistema de protección de derechos fundamentales entiende que detrás de los derechos solo hay un interés privado. De modo tal de que si hay una vulneración de derechos fundamentales, solo esa persona puede presentar un recurso de protección o alguien en su nombre. ¿Cachai? Pero no hay una acción pública para proteger, por ejemplo, a todos los niños y niñas del Sename. Hay que individualizarlo uno por uno.
Y la lógica que hay detrás es que una vulneración de derechos afecta solamente el interés personal de la persona afectada. Pero en realidad, detrás de las vulneraciones de derechos fundamentales, así como detrás de la violación de derechos humanos, hay intereses públicos comprometidos. Entonces parece razonable que haya una institución pública encargada de defendernos a todos. Y no es una cuestión descabellada. Piensa que, de alguna manera, el CERNAC funciona con esa lógica, solo que es sectorial. La Defensoría Laboral funciona con esa lógica, solo que es sectorial. Y sería interesante tener una institución como más macro, ¿cachai? Y que agrupe las defensorías. Claro, que trabaje un poco como en coordinación. Claro, ¿Y eso depende de qué? ¿De la Constitución? ¿Del gobierno de turno? ¿De quién? Yo creo que por el tipo de institución de la que estamos hablando, debiera ser una institución de rango constitucional. O sea, debiera estar en la Constitución. Debiera estar en la Constitución. Claro, eso también lo puede hacer el Congreso Nacional. Así como una ley creó el Ministerio Público y lo puso en la Constitución a través de una reforma constitucional, eventualmente también podríamos discutirlo a través del Congreso. Pero lo ideal es que esté efectivamente en la Constitución para que tenga el rango jerárquico que tienen los demás órganos del Estado. Y hablemos de comunes. Buena. ¿Cómo aparece, cómo nace, cómo estáis vinculados ahí? Mira, Comunes es un colectivo que tenemos acá en Viña del Mar con un grupo de personas que de alguna manera se puso como desafío reivindicar la lectura y reivindicar el libro como un instrumento también de transformación social. Y de alguna manera poner ese conocimiento que ha estado encerrado en las universidades por mucho tiempo a disposición de los procesos de cambio social. ¿Cachai? O sea, la academia a la calle, de alguna manera, ¿no? De alguna manera sí, claro. Y claro, lo que mejor sabemos hacer, entre comillas, es leer y escribir. Claro. Entonces empezamos como publicando libros y editando libros nuestros o de otras personas. Y un poco el desafío es ese, es tratar de como de seguir vinculando espacios sociales distintos pero complementarios y poner también a disposición del pueblo, de las comunidades, un capital cultural que lleva mucho tiempo acumulándose en las universidades, pero que debería estar a disposición de la sociedad que genera ese capital, ¿verdad? Y no de quienes trabajamos o de quienes eventualmente nos beneficiamos de eso, como somos los académicos y académicas universitarias. ¿Cachai? Y si la gente quiere participar, por ejemplo, que hay gente que hace clase en Valparaíso y está interesado, ¿es un colectivo que está abierto a esa participación? Sí, mira, tenemos distintas formas de participación. El mismo canal como editorial, entre comillas, está abierto permanentemente. Y también tratamos de estar siempre haciendo actividades junto con organizaciones sociales locales, sobre todo de acá, de Viña y de Valparaíso. Tenemos una página web que es comunes.cl con doble M, y ahí también vamos subiendo un poco las actividades que hacemos y el tipo de trabajo que estamos tratando de buenísimo impulsar. Qué bueno, felicitaciones. Sí, yo estuve mirando ahí, me pareció súper interesante y yo creo que es un arma muy potente. Sí. Cuando viene todo este proceso nos damos cuenta de cómo la conversación de política, por ejemplo, estaba fuera. Lo que decís tú en el libro, como en la mesa no se habla de política, hoy día la política debe ser de vuelta a una conversación cotidiana. Todavía hay personas, a mí me pasa muchísimo, que por redes sociales me dicen, pero tú solo actúa, dedícate a actuar, ¿por qué te metes en política? Es que la política está en nuestra vida cotidiana, si lo que pasa es que nos hicieron pensar y nos hicieron creer que no debíamos hablar de política porque no les conviene. Claro. No les conviene que nosotros estemos ahí informados y con herramientas y que podamos discutir y votar y decir que no y decir que sí. No, exactamente. Lo que pasa es que detrás de la política hay un espacio de poder donde se toman decisiones, donde se asignan recursos, donde se gestiona el país. Si las personas comunes y corrientes como nosotros no estamos en ese espacio de poder, ese espacio de poder no desaparece, sino que queda a disposición de personas distintas de nosotros que tienen otros intereses distintos. Entonces, claro, para cierto sector de la sociedad, de la población, es muy conveniente, por ejemplo, que los libros sean muy caros. Es muy conveniente que no haya educación cívica en los colegios. Es muy conveniente que en la mesa no se hable de política.
pero en realidad... Es muy conveniente que los monos animados, ¿viste eso hoy día en TV Educa? Que hablaban de Uy, los sí. monos, Camila Flores lo encontró terrible, claro. Es insólito. Mira, a mí lo que me llama la atención de verdad es lo atrasados que estamos en las discusiones políticas, en las discusiones culturales, en las discusiones sexuales. Estamos tan atrás que realmente da entre pudor y pavor. ¿Va? No sé, es muy difícil de entender cómo es que la montaña nos aisló tanto. ¿Y tú sentís que este proceso que estamos viviendo hoy día, que estamos enfrentando con la crisis sanitaria, de alguna manera ayuda a ese retroceso, a estar mucho más atrás de lo que estábamos? Porque ahora, de alguna manera, las prioridades cambiaron y van a ser mucho más importantes cosas relacionadas con la sobrevivencia, con el trabajo, con la economía, que pensar en, por ejemplo, aprobar un matrimonio igualitario. Es como, anda a huevear a donde sea, pero hay que comer. Comer primero, luego la moral, ¿cachai? Como... Sí, mira, yo creo que el punto es que la pandemia no reemplazó al estallido social, sino que se le puso encima. Claro. Se le sumó. ¿Cachai? Ya tenemos dos conflictos juntos. Y es súper interesante porque, de alguna manera, lo que se ha llamado el estallido y la pandemia, como que vinieron a desordenar la relación entre tiempo y espacio. ¿Cachai? El domingo 8 de marzo parecía un viernes 18 de octubre. Parecía un viernes 25 de octubre. ¿Cachai? Con la cantidad de gente, de mujeres que había en la calle. Con esto de la pandemia, de las cuarentenas, el espacio se transformó radicalmente. Estamos encerrados en las casas, la forma de protesta cambió, el trabajo cambió. Y yo creo que esos dos factores, que suenan un poco raros, ¿verdad? Esto de dislocar el tiempo, de dislocar el espacio, son un poco raros. Esos dos factores yo creo que están generando como condiciones para la vida distintas, pero también están generando condiciones para la reflexión distinta. Yo creo que tú tienes razón. Qué bueno eso, sí, no lo había visto así, claro. Estamos reflexionando, estamos dándonos este espacio de conversar sobre esto, encerrados, exactamente, pero lo estamos haciendo. Piensa que desde el 18 de octubre en adelante empezamos, entre comillas, a darnos cuenta de que teníamos una cotidianeidad que estaba marcada por un cierto sistema de salud, un cierto sistema de pensiones, una cierta forma de explotar el agua, una cierta forma de patriarcado, en fin. Y estábamos en esa, con la cabeza abierta, mirando un poco el mundo, mirando un poco el entorno, tratando de entender qué es lo que nos había pasado, tratando de entender qué era lo que estábamos protagonizando, y de repente todo se suspende. Y esa discusión, de alguna manera, es sobrepasada por una más radical que está vinculada con la sobrevivencia y con el hambre, que son dos cuestiones que yo creo que este país no había experimentado probablemente en 40 años. Y yo de verdad tengo la impresión de que esa combinación de factores es radical. Genera, es que es radical, es brutalmente radical, porque además que se nos viene una tasa de desempleo también muy alta. Esos dos factores generan condiciones para la reflexión social, para el conflicto social muy distintas, y por eso te decía, probablemente no sea sensato tener un plebiscito en octubre, pero al mismo tiempo tampoco parece sensato que esta institucionalidad sea la encargada de sacarnos del hoyo. ¿Cachai? Entonces nuestro protagonismo de verdad que yo creo que va a ser súper importante. Porque además si se retrasa, se junta con que hay cambio de presidente. Entonces ahí ya vienen dos tareas que son pero titánicas para poder asumirla en un país en mitad de una crisis. Bueno, de hecho ¿Qué cantidad de pega que vaya a tener, Jaime? No, mira, si de hecho la nueva constitución va a terminar de redactarse en el próximo gobierno. Bueno, Garín decía que la iba a poner en práctica Lavín, imagínate, como que ese era su pronóstico terrible, de tanto matinal que el señor se ha paseado. Vamos a lo de Instagram, hay preguntas.
Buena. ¿Se pueden fijar precios de necesidades básicas permite la Constitución o nuestras reglas del juego actuales fijar precios del pan, la luz, Sí. el agua? Mira, esto es bien interesante, porque la respuesta corta es sí, se puede. Sí. Y súper interesante porque la libre iniciativa económica, que es un derecho que está reconocido en la Constitución, reconoce como límites la moral. Y la moral no es solamente la moral sexual, sino que también hay una moral que es pública, ¿verdad? Y ciertamente es inmoral dejar que los pobladores mueran hacinados, contagiados, ¿verdad?, con un virus que podría enfrentarse si ciertos insumos estuvieran disponibles. Ahí hay un límite a la libre iniciativa económica que el Estado podría ciertamente ejercer, el Estado podría echar mano de eso, pero más encima, en los decretos que le dan forma al estado de excepción y a la emergencia sanitaria, expresamente se autoriza al Estado a fijar precios sobre ciertos bienes que están directamente vinculados con la contención del virus. Entonces hay una serie de insumos médicos, mascarillas, bueno, etcétera, que podrían desde ya tener precios fijados. Como lo han hecho otros países. Exactamente, exactamente. Y lo curioso es que no se utilizan suficientemente esas herramientas. Entonces el problema no es solo constitucional, es un problema de cultura política, es un problema de gobierno finalmente. Otra pregunta. Todo lo que está pasando con una constitución que hubiese protegido, por ejemplo, el sistema de salud o que fuera distinto, ¿hubiese sido distinto el escenario? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mira, la gran alternativa al sistema de salud que tenemos hoy día es un sistema de salud integrado entre lo público y lo privado. Y la integración de los sistemas de salud pasa por la solidaridad. Pasa porque las cotizaciones previsionales de los sectores más privilegiados sean destinadas también a financiar el sistema público de salud, y solidaridad en el sentido de que las utilidades que genera el sector privado también sirvan para financiar al sector público. Esa integración en clave solidaria con esta Constitución es imposible. Es imposible, porque esta Constitución entiende que sobre las cotizaciones previsionales hay propiedad privada, imagínate. Entonces, con ese diseño, pensar un sistema de salud alternativo es prácticamente imposible. Por eso que tenemos al presidente y al ministro pidiendo por favor a las clínicas que puedan adaptar las salas. No es pidiéndole por un favor mandato. al espacio riesgo, exactamente. Arrendando y pagando. Por favor a los bancos. O sea, imagínate lo que significa que el Banco Central fije la tasa de interés en un 0,5% y los bancos luego no la bajen a sus clientes. O que salga una ley especial para financiar el FOGAPE, ¿verdad? Ese fondo de financiamiento para la pequeña y mediana empresa, y los bancos no la bajen y tenga que salir el gobierno a pedirlos por favor. Sí, es impresionante, es impresionante. ¿Serías candidato a la constituyente? Mira, yo creo que sí, pero como te decía, pucha, en diciembre, abril se veía tan lejano. Ahora que estamos en mayo, que abril no llegó, octubre también se ve tan lejano, que de verdad que yo creo que hay que ir paso a paso. Ahora, lo que sí me parece que es importante decir es que estamos en un trance histórico, en un proceso histórico del que nadie se debiera restar, ¿verdad? Nadie debiera restarse de participar de una cuestión como esta. ¿Cuál sería el mejor modelo de tribunal constitucional? Pregunta Paola. Mira, es una buena pregunta, Paola. Yo creo que lo primero es un tribunal que no sea militante. El problema que tenemos con este tribunal es que como la Constitución es militante, cuando el tribunal defiende la Constitución, defiende una política militante. Por eso han habido tantas sentencias tan polémicas donde el Tribunal Constitucional parece abanderizarse por uno de los sectores políticos del Parlamento en conflicto. Lo del CERNAC, lo del aborto, lo de la educación. Exactamente, la educación. Y eso pasa porque tenemos una Constitución militante y como el TC defiende la Constitución, termina siendo una defensa también militante. Nosotros necesitamos un tribunal que sea lo que se llama deferente, o sea, que sea respetuoso con las decisiones políticas cuando las decisiones políticas son democráticas.
Y yo creo que es clave, esa cuestión es clave. Y es algo que forma parte de la teoría constitucional, es una palabra que está ahí. ¿Y hay en otros países tribunales diferentes? Mira, la regla general es que el grado de politización de los tribunales constitucionales sea más bien bajo. Entonces, claro, sí, hay ciertos conflictos políticos que llegan hasta el TC y que terminan explotando políticamente igual, pero la regla general es que sean respetuosos de la voluntad de los representantes de la soberanía popular. Es que de repente se nos olvida que la soberanía recae en el pueblo, ¿verdad? Y muy fácilmente el TC se pone por encima. Hoy día cuando dice, a Mañalich se le olvidó hoy día cuando dice mi único patrón es el presidente. Bueno, no, somos nosotros. Impresionante, ¿eh? Impresionante. No sabe dónde vive ni quién es su jefe. ¿Cómo podemos superar el nihilismo constitucional? Bueno, yo creo sí, yo creo que voy a echar mano a lo que ya dijimos. Yo creo que el gran problema del nihilismo constitucional es que la ley no tenga valor. Cuando la ley no tiene valor, la elección parlamentaria carece de sentido. ¿Cachai? Y por eso hemos visto la pérdida de legitimidad tan importante de nuestros representantes en el Congreso Nacional. No solamente porque ha habido corrupción en las formas de representación, no solamente porque ha habido corrupción pura y dura, ¿verdad?, económica, de maletines con dinero dando vuelta, sino porque la ley hoy día no tiene el poder transformador que debiera tener la ley como fuente del derecho. Y como la ley no tiene el poder transformador que debiera tener, el Congreso tampoco lo tiene y los parlamentarios tampoco lo tienen. Entonces, una forma de, digamos, salir de este nihilismo constitucional es no concentrarnos tanto en la Constitución, mira, paradójicamente, sino que pensar el tipo de diseño institucional que debiera tener la Constitución para que la ley vuelva a tener el poder transformador que debe tener. ¿Cachai? Claro. O sea, eso nos permite pero eso trasladar, hoy día está bloqueado. Eso está bloqueado hoy día. Eso nos permite trasladar el conflicto político a una arena en la cual nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos incidir. Porque podemos protestar, podemos elegir a nuestros representantes, mejor o peor, podemos participar en ciertas decisiones, por ejemplo, de nivel municipal, podemos reivindicar en los gobiernos locales, pero cuando la discusión política se traslada a la Constitución, esa es una arena que está cerrada a la ciudadanía. Nuestra arena es la ley, es el Parlamento, ¿cachai? ¿Y cómo uno puede tranquilizar a alguien? Yo ayer hablaba con una persona y me decía, es que lo que pasa con todo lo que nos está pasando, yo creo que el peor camino es pensar en que hay que cambiar todo, si que reformemos una ley, básicamente el discurso del rechazo, ¿no? ¿Cómo uno puede tranquilizar a alguien, decirle, oye, si lo que vamos a construir es mejor? Y lo primero, sobre todo viendo, perdón que te interrumpa, sobre todo viendo lo que pasó esta semana en el Congreso, cuando esas personas que están ahí siguen defendiendo estar ahí a pesar de llevar 40 años, 30 años. ¿Cachai? Claro. Mira, yo creo que la clave para ese discurso, y que también funciona entre comillas para nosotros, que queremos nueva Constitución, es que esto no se trata de cambiarlo todo, porque algo habrá bueno, ¿cierto? Algo habrá que valga la pena mantener, reforzar, mejorar. Habrá cosas que habrá que eliminar derechamente y habrá cosas que tendremos que inventar de nuevo. Pero yo creo que el gran desafío de la nueva Constitución no es necesariamente hacer borrón y cuenta nueva, sino que es sentarnos democráticamente a conversar respecto de qué es lo que necesitamos. Este es nuestro presente, ¿verdad? Yo muevo las manos como si se vieran, pero bueno, no importa. Este es nuestro presente. Ahora, aquí. Claro, este es nuestro presente. Seamos conscientes de cuál es ese presente, de cuáles son nuestras necesidades. Pensemos qué tipo de institucionalidad necesitamos para hacer frente a esas necesidades y diseñemos esa institucionalidad en la Constitución. Parte muy importante de esa institucionalidad probablemente va a echar mano a nuestra experiencia histórica, a nuestra experiencia en materia de derechos humanos, por ejemplo, a nuestra experiencia positiva en materia de, no sé, nacionalización del cobre, pero a nuestra experiencia negativa en clave de extractivismo.
Entonces a lo mejor tendremos que recuperar el cobre, que es un aprendizaje positivo de nuestra historia, pero no relacionarnos con el cobre en clave extractivista, que es un aprendizaje de los errores que hemos cometido. Entonces, yo creo que es súper interesante como pensar en esa idea de que esto no es como demoler todo lo que hay para hacer una playa de estacionamiento, ¿verdad? Sino que supone hacer un juicio crítico, hacer un análisis de cuál es el estado de cosas actual de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, de nuestros derechos, ser muy conscientes sobre todo del estado de crisis en el que estamos y responder a ese estado de crisis. No hacernos los locos y decir aquí no ha pasado nada, sigamos con la Constitución como si no hubiera pasado nada, porque parte del problema es la Constitución. ¿Cachai? O sea, básicamente es mirar nuestras necesidades y ver dónde estamos parados, sobre todo en esta circunstancia, cuando más quedó expuesto cuáles son nuestras fragilidades, cuál es nuestra estructura, ¿no? Exactamente. O sea, hoy día lo tenemos acá. Exactamente. Porque para quien no entró en octubre en el movimiento y se quedó afuera, dijo, oye, pero ¿por qué están hueveando por eso? Si más o menos podemos arreglar, pero hoy día esta crisis ha sido transversal. O sea, se te puede morir a ti o a cualquiera, un familiar, un amigo, precisamente porque estamos parados y pendiendo de un hilo, ¿no? Exactamente. Y esa es una reflexión que podemos hacer. Por eso es que hay que tratar de no caer en la tentación de pensar que la pandemia puso fin al estallido social. Se sumó. La pandemia se sumó, ¿cachai? Y abrió a lo mejor más ojos. Tocó la puerta de más casas, ¿cachai? Y yo creo que es un ejercicio que podemos hacer. O sea, yo creo que hoy día hay más razones para creer que el Estado no tiene la capacidad suficiente para garantizar condiciones de vida digna para la población. Bueno, si el Estado no puede hacer eso, es porque ciertamente hay un aparato institucional que tiene que ser reformado, que tiene que ser fortalecido, ¿verdad? Nosotros necesitamos otro tipo de red de protección social, no en clave asistencialista, no para los más pobres, ¿verdad? No para el 40%, el 70% de la región metropolitana, sino que para todos, ¿cachai? Y eso es una discusión que es típica, es propiamente una discusión constituyente, porque supone pensar nuestra posición en el mundo, supone pensar nuestros derechos fundamentales, supone pensar el tipo de relaciones políticas que construimos como personas, como mujeres, como hombres, como pueblos originarios, migrantes, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, etcétera, y diseñar un sistema que nos permita convivir pacíficamente, primero, pero que además nos permita sobrevivir, que hoy día la sobrevivencia, pucha, yo casi que me da hasta pudor decirlo, pero hoy día la sobrevivencia está puesta en tela de juicio. Sí, po. Qué heavy. Oye, esta parte me gusta harto porque es un ping-pong que tenemos, que es un ping-pong de salida. Si se nos llega a cortar nos van a avisar porque puede ser que estemos en el tiempo, entonces me voy a tirar nomás. Son temas grandes, pero con respuestas cortas por el tiempo. Ya. Salvataje a la TAM. A cambio de propiedad, de participación en la propiedad estatal. Lufthansa, en el fondo. Alemania, claro, con Lufthansa. Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores en la TAM. Claro. O sea, hay muchísima gente que depende de esa fuente laboral. Exactamente. Hay muchas familias ahí. Si el Estado va a entrar a salvar, entonces que el Estado también... Exactamente. Perfecto. Cuide esa participación. O sea, en el fondo se hace socio. Creo que el 20% hizo el Estado con Lufthansa. Sí, yo creo que aquí hay que aprender de los errores de la crisis del 2008 y de lo que se hizo en la crisis del 82 en Chile, donde el Estado también salió a salvar con dinero público a importantes empresas privadas, principalmente a la banca. ¿Cachai? Claro. Perfecto. Censura en el edificio Telefónica. Pucha, muy representativo de lo que es cierto sector de nuestro país. Muy representativo. ¿Canasta familiar o ingreso básico de emergencia? Yo creo que ingreso básico de emergencia, de todas maneras, porque el ingreso básico de emergencia te permite, además, darle movimiento a las economías locales. Claro.
Si tú llegas con una caja a la casa, esa caja la compró el Estado a un gran proveedor. Si tú llegas con exactamente. Pero si tú llegas con un ingreso familiar de emergencia, ese dinero va a ser gastado en la misma comunidad. Claro, en el negocio en el local del enfrente. vecino, exactamente, en el kiosco, exactamente. ¿La roulette? Eh, ¿Te cambió la personaje, cara? es un personaje de la ruleta. Es que es muy difícil, ¿eh? Porque la ruleta hoy día es el ancla del gobierno. Es una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad política, no tiene ningún tipo de exposición, prácticamente no habla, no da entrevista. El mago de Oz. Y sin embargo el que maneja todo, exactamente. 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 Es un poco como a propósito de la pregunta sobre la democracia. Es aquí donde se juegan también como las bondades democráticas de un régimen, ¿cachai? Cuando sus gobernantes están expuestos a la crítica pública o no. Y aquí tenemos a Piñera, pero tenemos también a la roulette detrás, manejándolo prácticamente todo. Sergio Mico. Pucha, yo tengo respeto por la historia de Sergio Mico en los 80, pero creo que ha sido un factor de división en el mundo de los derechos humanos. Tuvo unas declaraciones muy equivocadas, ni siquiera desafortunadas, muy equivocadas. No hay derechos sin deberes. Al relacionar derechos con deberes, exactamente. Y tuvo también una gestión difícil durante el estallido. Pero claro, el problema yo creo que no es Mico, yo creo que el problema es nuestra cultura de protección de los derechos humanos en general. Porque lamentablemente nos permitimos tener dos lecturas frente a los derechos humanos durante mucho tiempo y eso ha generado una cicatriz muy grande en nuestra claro. sociedad. ¿Retroactividad? ¿De qué? ¿De la elección de los parlamentarios? Sí. Sí, claro. Esta es una ley que debiera regir ya. O sea, se aprueba y rige inmediatamente de aquí en adelante y ya está. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Supiste lo que pasó? Como que votaron sin saber que habían votado algo, que no se dieron cuenta. Es que aparentemente lo que faltó fue la aprobación de una norma transitoria que estableciera las condiciones de vigencia de la norma en el tiempo. Porque la norma se aprobó y claro, la regla general es que las normas rigen de aquí en adelante, ¿verdad? De modo tal de que todas las elecciones de aquí en adelante van a estar regidas por esta ley. Claro. Para que ello no ocurra, para entre comillas, postergar, esto no es retroactividad propiamente tal, sino que entre comillas, para postergar la aplicación de la regla a otras elecciones futuras, debió haberse aprobado probablemente una norma de esta transitoria, de esta que van al final, y eso no ocurrió. Parece que ahí está el problema. Ahora, evidentemente, si hay una norma que limita la reelección, y hay candidatos, o sea, hay diputados que ya superan el límite de la reelección, no se debieran volver a elegir, pues, obviamente. ¿Macarena Santelices? Me perdí. Ministra de la Mujer. Verdad, sí, pues la ex alcaldesa. Sí, de Olmué, precisamente para donde va. Sí, pues. Mira, yo creo que es un poco la misma respuesta con Mico, más allá del problema puntual con la persona, así como tenemos un problema de cultura, de respeto a los derechos humanos, tenemos un problema muy duro de respeto a la mujer, de respeto a los derechos sexuales, y tenemos el patriarcado muy enraizado en nuestras relaciones políticas y en nuestras relaciones sociales. Y ella, la ministra, es ciertamente reflejo de eso. O sea, más allá de su compromiso con la dictadura, ¿no? Más allá de su historia, exactamente. Ella como que refleja, proyecta ciertas raíces culturales que lamentablemente están muy arraigadas en la sociedad. Y algo por lo cual las mujeres han estado peleando los últimos años, además. Entonces, como una cachetada en la cara. Exactamente. O sea, después de la marcha del 8M, bueno, en fin, sí. Me acordé de la ex ministra de la Mujer. ¿Qué será de ella? Desapareció. Yo creo que se fue para la casa muy oportunamente. Yo creo que todas las que se fueron, Marcela Cubillo, sí, encontró un lugar en el matinal, pero yo creo que se zafaron de lo que viene. Oye, venimos llegando ya a donde íbamos, a Olmué. Yo sé que está ahí,
muy optimista que me has traspasado ese optimismo porque yo estaba bastante Bueno. negativo hoy día. ¿Para dónde vamos? Si te permitís proyectar este momento, este pensamiento en el 2000 y tanto para adelante, ¿para dónde vamos? Mira, yo soy un firme, o sea, yo estoy firmemente convencido de que la mayor fuente de aprendizaje es nuestra experiencia. Más que los libros, más que las clases, la experiencia que uno protagoniza a uno lo cambia, a una la cambia. Y yo de verdad creo que lo que el pueblo protagonizó desde el 18 de octubre en adelante nos va a cambiar. Nos va a cambiar como pueblo, como comunidad política, como pueblos, y nos va a cambiar también como personas, ¿cachai? Individualmente. Ese cambio, ese aprendizaje tiene que consolidarse. Y como yo creo que se va a consolidar, porque yo creo que las experiencias que vienen van a ser probablemente más radicales, a veces para bien y a veces para mal también, por lo que significa lo que hemos estado hablando del hambre, ¿verdad?, etcétera. Yo creo que es muy probable que ese aprendizaje se consolide en un tipo de actividad política distinta, ¿cachai? Entonces yo de verdad creo que con ese aprendizaje de la práctica política, de una práctica disruptiva, de una práctica subversiva, pero también de una práctica consciente de nuestros derechos, el naipe político debiera cambiar de aquí en adelante. Entonces debiéramos tener, con un pueblo protagonista, otro sistema de salud, otro sistema educacional, ¿cachai?, otra constitución, pero eso no va a depender de la clase política, va a depender de que nosotros, nosotras como pueblo, seamos capaces de aprender de las prácticas políticas que hemos protagonizado en este tiempo y no dejar que la experiencia del 18 de octubre, que la experiencia de la violación de los derechos humanos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, queden en la historia, queden un poco en el aire. Y va a depender mucho de nosotros, por eso yo soy optimista, porque la experiencia que hemos vivido ha sido muy radical, y yo creo que nos ha cambiado. Yo he conversado con mucha gente de distintos sectores sociales, de distintos territorios, distintas regiones del país, y veo que el aprendizaje que hay detrás de la experiencia de la crisis ha sido muy potente, muy potente. Yo creo que esa cuestión debería proyectarse en el tiempo. Que va más allá de cualquier documental, cualquier libro, cualquier película que te podáis pasar. Es la experiencia que todos nosotros hoy día tenemos en la vida y en el cuerpo por todo lo que hemos vivido. Ha sido un placer, Jaime Baza, en Para Dónde Vamos. Agradezco tu tiempo, agradezco la lucidez, las ganas de poder conversar. Así que muchísimas gracias. Estamos aquí para lo que necesite. Espero que nos veamos pronto. Ya llegamos al MUE. ¿Hay algún lugar preferido en el MUE? ¿Familia, restaurante? Mira, hay una cervecería en el MUE muy buena, muy buena. Excelente. Muy buena. Qué bueno. Sí. Bueno, si voy por Valparaíso cuando se pueda, en el futuro, vemos ahí si es que hay alguna cervecería para seguir conversando. Sí, mira, de todas maneras, cuando volvamos a encontrarnos y cuando podamos abrazarnos y volvamos a vernos, yo creo que es súper importante que efectivamente estas conversaciones sigan. Sí. Así que nada, muchas gracias por la invitación y también de vuelta cuenta conmigo para mantener estas conversaciones abiertas. El autógrafo, me lo tenéis que firmar. Chile decide por una nueva constitución. Si les gustó la conversación, aquí está en profundidad. Te puedo mandar una firma digital mientras tanto. Eso, yo la pego. Oye, un abrazo para tu familia, para tus hijos, para tu pareja, para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, pueblo protagonista, esa es la lección. Eso, así es. Cuídate mucho, nos vemos. Chao. Gracias. Chao.